continuación explicaremos cómo funciona la máquina de Moore y la máquina de Mealy. La máquina de Moore y Mealy son ejemplos de autómatas finitos que sirven para representar circuitos secuenciales, es decir, son circuitos que, a diferencia de los combinacionales, la salida no depende solo de la entrada. Dependen también de entradas anteriores, además que poseen señales que marcan una base de tiempos, y se le conoce esto como señal de reloj. Estos se pueden representar por medio de diagramas de estado, y es aquí donde se encuentra la diferencia entre ambas máquinas. Aquí tenemos una representación de cómo se conforma un circuito secuencial. Se conforma por una entrada, se genera el circuito y genera una salida. Y aquí se encuentra el circuito de realimentación. Este también puede estar conectado junto con el sistema de reloj que antes mencioné. Aquí tenemos dos gráficas que representan cómo se comporta la máquina de Moore y la máquina de Mealy. La máquina de Moore solo depende del estado actual de la máquina y es independientemente de la entrada. Se compone por un conjunto de estados, aquí representados por Q. Se compone también de un alfabeto de entrada y uno de salida, y de transiciones junto con un estado inicial. Como aquí tenemos, dentro del estado siempre se va a incluir la salida que va a generar el mismo estado, y en la transición se va a generar el valor de la variable que representa el cambio de estado. Aunque, como ya había mencionado, el de Moore no le hace mucho caso, por así decirlo, a la transición. Se centra más en lo que genera en la salida. Y la máquina de Mealy genera una salida basándose en su estado actual y en una entrada en específico. Para cada máquina de Mealy hay un equivalente en Moore. Como práctica, nosotros realizamos un semáforo y nuestro diagrama nos quedó así. El estado Q0 va a estar representado por el color verde, el estado Q1 será el amarillo y Q2 será el rojo. Aquí le indicamos que de Q0 nos vamos a ir a Q1 por medio de una X. De Q2 nos vamos a ir a Q0 por medio de una X, que es cuando hacemos el cambio de rojo a verde para el siga. De Q1 con X vamos a Q2, que es cuando se realiza el estado de amarillo a rojo, que es cuando te piden que reduzcas la velocidad y cuando entres en paro total. Y aquí tenemos explícito cuáles son los colores de cada estado. Q0 es verde, Q1 es amarillo y Q2 es rojo. Como materiales para la práctica necesitaremos un capacitor de 10 microfaradios. Este tiene que ser electrolítico. Necesitamos una resistencia de 470 ohms. Y como semiconductores tenemos el primer circuito integrado, que es un pulso de reloj, el 555. Necesitamos un contador de décadas, que es el segundo semiconductor. Vamos a necesitar alrededor de 6 diodos de recuperación rápida. Necesitaremos 3 LEDs, un LED de color verde, uno de amarillo y uno rojo para simular los colores del semáforo. Necesitaremos una fuente de energía, pila o cable para conectar a corriente. Este tiene que funcionar a 9 volts. Necesitamos una protoboard y un potenciómetro de 100 kilos. Y aquí tenemos el diagrama del circuito. Y a continuación mi compañero Uriel les mostrará el circuito. Buenas tardes. Aquí vamos a mostrar el circuito ya hecho. Vamos a explicarlo un poquito. Aquí tenemos el circuito 555, es este chiquito que podemos apreciar. Este es el de 4017. Aquí tenemos un capacitor de 10 microfaradios. Aquí tenemos un potenciómetro de 100 kilos.
Este potenciómetro es el que nos va a dar la velocidad con el que nuestros focos van a cambiar de uno a otro. Aquí, bueno, aquí ya se ve más o menos. Bueno, es que hay un falso en la fuente. Y aquí se acomodó y se arregló. Y vemos que van de manera un poco más lenta. Aquí estos son diodos para que no se nos queme nuestro circuito. Entonces aquí ya podemos apreciarlo. Vamos a girar la perilla para que gire, para que vaya más rápido. Bueno, para que cambie más lento mejor. Primero, ahí lo tenemos. Tarda más. Ya, ahí cambia, tarda mucho en cambiar. Ahora lo vamos girando y va girando más rápido. Y ya más rápido. Como es un semáforo, pues se supone que debe de tener menos, debe tardar más en cambiar. Ahí tenemos las conexiones. Este circuito de 555 es el que nos dice, nos da el tiempo para que estos prendan y apaguen. Ahí está el circuito.